Buenas noches con todos, bienvenidos a Ellos y Ellas Opinan. Muchas gracias por su preferencia. Estamos transmitiendo en vivo hoy sábado 3 de julio, siendo exactamente las 7:36 de la noche. Soy Edith Ramírez y espero que nos acompañen estos minutos de transmisión. Bienvenido Guichín, bienvenida doctora Sandra. Guichín. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, yo contento por el tema y por la invitada que tenemos esta noche. Así es, Guichín. Y ya para ir entrando a contextualizar lo que sería el tema que trataremos hoy, es el siguiente. ¿Es importante vacunarme contra la COVID-19 si soy PBS? Para ello nos acompaña Sandra Flores, quien es una especialista que nos va a ayudar a resolver dudas respecto a este tema que es muy importante. El tema lo vamos a tratar a fondo, precisamente con este especialista, que es Sandra Flores, responsable del consultorio médico en SIDA Vida. Así es, bienvenida Sandra. Ella es médica quien aplica la medicina social y la bioética. Además, es una amiga que viene desde México y ya lleva muchos años aportando de forma significativa aquí en nuestro país. Muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio. Es un gusto poder estar con ustedes y poder dialogar. Bien, Sandra, para iniciar el tema de hoy, que ya lo mencionamos, que es importante vacunarme contra la COVID-19 si soy PBS, es precisamente referente al tema de la vacunación que se viene dando ya hace algunos meses para tratar de inmunizarnos y tratar de contrarrestar esta situación de la pandemia mundial que nos está quejando hace más de un año. ¿Qué tan seguras o efectivas son las vacunas contra la COVID-19, puesto que muchísimo tiempo y hasta ahora, ¿no? Se venía hablando que incluso venían con cheat o porque se hicieron tan rápido las vacunas, incluso en el mismo tema del VIH que lleva años de estudio, porque esa condición crónica aún no tiene vacuna y por qué la COVID que inició en el 2020, 2019-2020, ¿por qué ya hay vacuna para esa pandemia? Te agradezco la pregunta, Edith. Estos son dos aspectos importantes de toda vacuna, incluso de cualquier medicamento, la seguridad y la efectividad. Entonces, quiero primero decir que entendemos por algo seguro cuando obtenemos el mayor o máximo beneficio de la vacuna o del medicamento con el menor riesgo o daño, ¿no? Y en relación a lo efectivo, quiero que distingamos de eficacia de efectividad. Cuando hablamos de eficacia, es la relación objetivos-resultados bajo condiciones ideales. Cuando hablamos de efectividad, es esa relación objetivo-resultado, pero bajo condiciones reales. Entonces, les he de decir que la efectividad de las dos vacunas que ha adquirido el gobierno peruano, como es la Sinopharm, con un 79% de efectividad, y la AstraZeneca con un 80%, superan la recomendación mínima considerada por la Organización Mundial de la Salud, que es del 50%. Y preferiblemente no menor del 70%. En este sentido, estamos seguros y con buena efectividad. También es importante mencionar que la vacuna Pfizer tiene el mayor porcentaje de eficacia, el 95%, como ya dijimos, probada en condiciones ideales. Y en relación a lo que me comentabas, de los tiempos, de algunas desconfianzas o de algunos mitos que han corrido por los temores de la población o por grupos antivacuna, esta pandemia ha obligado a toda la humanidad a acelerar las etapas. Sin embargo, se han respetado y exigido las 3 fases de investigación que requiere todo ensayo clínico, ¿no? Y se ha mantenido la rigurosidad de estas investigaciones. Yo creo que es importante rescatar que se aprovechó la experiencia de la comunidad científica y el avance tecnológico del siglo XXI
para desarrollar las vacunas contra el coronavirus en un tiempo mucho menor que lo habitual, como tú lo estabas señalando ya, ¿no? Entonces, vacunarse contra el COVID-19 no va a poder magnetizar, esto me lo comentaba una compañera docente, o tampoco se coloca un microchip. Vacunarse contra el COVID no te magnetiza porque ni siquiera en la zona de vacunación, ¿no? Que suele ser en el brazo, que es la más frecuente. Las vacunas contra el COVID no contienen ingredientes que puedan producir un campo electromagnético, no contiene metales como hierro, níquel, litio, ni artículos de microelectrónica. Entonces, esos son mitos que hay que superar a través de una adecuada información. Por eso agradezco este espacio y estos diálogos. Bien, descartando los mitos que se venían hablando y precisamente generaban zozobra, miedo, incertidumbre respecto a la vacunación y la importancia que implica a la población, pues vacunarse, ¿no? Siguiente pregunta, Guichín, ¿nos puedes ayudar? Sí, justo yo había hecho un chiste respecto a los efectos secundarios. Yo diciendo, no quiero vacunarme porque si no me voy a volver heterosexual. Bueno, dicen aquí que el 19 de junio pues inició la vacunación en personas que vivimos con VIH, mayores de 18 y de forma voluntaria. Pero yo quisiera saber tu posición, Sandra, y de repente no sé si es un mito, frente a la afirmación que se indicaba que las vacunas podrían modificar el ADN. Gracias también por la pregunta, Guichín. Las vacunas no pueden modificar, ya que no interactúan con el ADN de ninguna manera. Si bien hay dos tipos de vacuna, como las vacunas ARN mensajero, que son relativamente nuevas y las de mayor avance científico, y las vacunas de vectores virales. Ambos tipos de vacuna lo que hacen es dar instrucciones a nuestras células para iniciar la protección generando memoria inmunológica. Nunca ingresa en el núcleo de la célula, que es donde se encuentra el ADN con toda la información genética. Las vacunas contra el COVID funcionan con las defensas naturales de nuestro organismo de una manera segura. También es importante que no temamos y que nos informemos al respecto, ¿no? Bien, ya aclarada esa duda, porque precisamente la vacuna Pfizer, tengo entendido, fue trabajada en la línea de investigación precisamente de este ARN mensajero. Correcto. Entonces, claro, como mencionaba la doctora Sandra hace unos instantes. Bien, vamos a entrar a fondo a lo que sería el tema, que es precisamente dedicado a la población vulnerable, la población que vive con la condición crónica del VIH. Lo mencionó Guichín, el 19 de junio del mes pasado se inició la vacunación con esta población y precisamente queríamos saber por qué es que se ha programado a este grupo como vulnerable, ¿no? Las PBS, personas viviendo con la condición crónica del VIH, y por qué es importante que acudan a vacunarse también. Porque de repente puede existir una persona que es joven y piense, no, yo tengo todavía 30 años, 35 años, no me corresponde la vacuna, pero si es una persona viviendo con la condición crónica del VIH, pues debería ya acudir, porque desde el 19 de junio se inició la vacunación precisamente en esta población. Sí, gracias por la pregunta, Edith. Recuerden que el plan de vacunación es progresivo y está en base completando grupos desde los más a los menos vulnerables. Ya se ha vacunado a más de 80 años, personas con condiciones de salud, con síndrome de Down, por ejemplo, insuficiencia renal crónica o en tratamiento de hemodiálisis, personas con trastornos mentales o del neurodesarrollo, aquellas que han recibido preparación para trasplante de órganos o recibido órganos, personas que padecen enfermedades raras y huérfanas. Incluso junto con las personas viviendo con VIH se ha iniciado la vacunación para personas o pacientes oncológicos. Entonces es importante, ¿no? Incluso gestantes ya también
están recibiendo o recibieron ya su vacuna. Entonces, para las personas que viven con VIH se hizo incidencia. Quiero mencionar que en un principio no había una información clara de si el Ministerio de Salud iba a aplicar la vacuna a las personas que vivieran con VIH. Se pensaba que no se iba a realizar. Entonces se ha hecho incidencia, se tuvieron algunas reuniones de activistas y de organizaciones como la nuestra, SIDA Vida, para que se contemple a las personas que viven con VIH por el hecho de que está implicado su sistema inmunológico en esta condición crónica de salud, ¿no? Entonces, quiero aprovechar para que recordemos que una vacuna es cualquier preparación que se destina a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Es una forma segura y eficaz de prevenir enfermedades y de salvar vidas. Cuando nos vacunamos, no solo nos protegemos nosotros mismos o nosotras mismas, sino también protegemos a quienes nos rodean. Por eso es importante recibir las dos dosis de la vacuna. Si se abre la posibilidad para las personas que viven con VIH, a lo mejor otros jóvenes no la van a poder recibir aún o va a tardar tiempo para que la reciban. Entonces es importante que el mayor número de personas estén protegidos. Claro, y acá recalcar precisamente que es personas viviendo con la condición crónica del VIH sin importar la edad, porque como lo mencionaba al inicio, de repente tienen esa duda, no, yo soy aún muy joven, no me corresponde. Sí les corresponde si es una persona viviendo con esta condición, y lo que debe ser es acudir a los centros o establecimientos de salud que les brinda precisamente el tratamiento antirretroviral, quien además podrán ahí recibir información respecto a este tema que es importante. Bien, Gichin, ¿tendrías alguna duda por ahí? Sí, bueno, recordar que la vacunación se realizará en los establecimientos de salud que brindan tratamiento antirretroviral, que designen las DIRIS, la DIRESA y la JERESA. Pero al ser las personas viviendo con VIH una población considerada vulnerable, ¿tenemos que tener algún cuidado adicional previo o post a la vacunación? Muy buena pregunta, Gichin, gracias por ella. Entonces, es importante tener en cuenta esta información. Las vacunas no se replican como las autorizadas para el SARS-CoV-2 o el COVID-19, se pueden administrar a todas las personas que viven con VIH. Tenemos vacunas, ¿no?, que se replican como la fiebre amarilla, y ahí hay que tener en cuenta los niveles de recuento de CD4 que no sean menores a 200. En el caso del COVID-19 no hay problema. Fíjense que investigando en una revista de medicina llamada Lancet, publicó estudios donde se preguntaban si era necesario ajustar las dosis de la vacuna a personas que viven con VIH, y se observó que no es necesario ajustar dosis, y los participantes tenían recuentos de CD4 que iban de 350 células a más. También se observaron respuestas inmunológicas similares en estudios más grandes y con participantes VIH negativos, y cada vez hay más evidencia de que la vacunación conduce a una reducción de los casos sintomáticos y de las admisiones hospitalarias. Entonces, es importante aprovechar esta oportunidad. Si bien todos los medicamentos tienen efectos secundarios, las vacunas, en un mayor número de casos, solo han reportado síntomas leves y locales, como el dolor en el lugar de la aplicación de la vacuna. Ocasionalmente han referido dolor de cabeza, algún malestar general en forma leve, y que van desapareciendo por sí solo en algunos días, 2 o 3 días. De requerirse, se puede tomar incluso paracetamol, ¿no?, dependiendo de la molestia.
En relación a los cuidados, y agradezco por esto la pregunta, previos o adicionales postvacuna, estoy pensando en dos posibilidades que hay que tener en cuenta. Primero, preguntarnos si alguna vez has tenido reacciones alérgicas graves a alguna vacuna. Es importante entonces lo consultes primero con tu médico. Si estás enfermo o presentas algún síntoma que puede ser relacionado al COVID-19, en este caso podrás vacunarte una vez que te hayas recuperado del COVID, siempre y cuando también tu médico te dé su aprobación o en base a una norma técnica que tenemos en el Perú que recomienda esperar 3 meses. Antes de la vacuna, lo que yo te recomiendo es que duermas bien y te mantengas bien hidratado o hidratada, con el fin de encontrarte lo más saludable posible, de la mejor manera, ese día que vas a recibir tu vacunación. Después de la vacunación, es importante, y esto se hace como un rigor, que te quedes un tiempo para verificar que estés bien. El profesional sanitario te va a observar durante unos 15, 20 o incluso 30 minutos después de que se te administró la vacuna, por si sufres alguna reacción inmediata. Sin embargo, como ya dijimos, es muy poco frecuente que se produzcan reacciones graves relacionadas con la salud después de la vacunación. Otra recomendación después de la vacuna es no recibir ninguna otra vacuna, ¿no? Excepto la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. No recibir ninguna otra vacuna hasta haber recibido ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que por lo menos hayan pasado al menos 28 días de la segunda dosis, ¿no? O si el médico también te recomienda alguna otra cosa, es importante la consulta con tu médico. También considero importante dejar claro que las vacunas no pueden hacer que uno se enferme de COVID, ya que, como dijimos, no tienen el virus vivo. Lo que hacen es enseñarle a nuestro sistema inmunológico a reconocer y combatir el virus que causa el VIH, el COVID. Y como ya decíamos, ojalá y fuera el VIH, ¿no? Perdón por el lapsus. Y como ya decíamos, a veces este proceso puede producir síntomas como la fiebre, ya que se está generando esta protección y se está desarrollando la memoria inmunológica necesaria. Así es, que es el objetivo, ¿no? Bien, gracias, doctora. Bueno, ha quedado clara cuáles serían de repente algunos cuidados previos y post vacunación, que también puede servir a la población en general, tengo entendido, ¿no? El dormir bien, el hidratarnos bien y el ir calmados también, porque de repente están con el nerviosismo, precisamente por las dudas anteriormente mencionadas. Siguiendo con la rueda de preguntas, doctora, querida Sandra, ¿qué pasaría si una persona que vive con la condición crónica del VIH y que precisamente debe recibir su vacuna, pues toma la opción de no vacunarse, ¿no? Porque recordemos que la vacunación no es obligatoria, es opcional. ¿Y qué pasaríamos si en ese caso, ¿no? Que elige no vacunarse, y cuál sería la recomendación en cuanto a cuidados? Perdón por el sonido de mi mascota, ¿eh? No hay problema. Si una persona que vive con VIH no desea vacunarse, ella está en su derecho de ejercer el principio bioético de autonomía, que le da la posibilidad de elegir y tomar la decisión por sí misma. Pienso también en un dicho que decía mi papá: es de sabios cambiar de opinión. Es importante que te informes bien antes de tomar cualquier decisión. Incluso si no estás seguro de si deberías vacunarte contra el COVID-19, habla con tu médico, consúltaselo, pregunta, investiga antes de que tomes una decisión. En cuanto a los cuidados para prevenir el COVID, es muy importante
seguir respetando las medidas de seguridad que hemos estado señalando a lo largo de este año y medio, con el fin de protegerte y proteger a los demás. Evitar espacios muy concurridos. Mantener la distancia física de por lo menos 2 metros, de 1.5 a 2 metros. Lavarte las manos durante 20 segundos con agua y jabón. Llevar una doble mascarilla o cubrebocas y usar el protector facial que nos están pidiendo. Esto, si tú decides vacunarte, es importante que lo hagas. Si tú te vacunas, también es importante que lo hagas. Mantener estas medidas de prevención del COVID-19. Bien, dudas aclaradas. Interesante lo que menciona Edith, porque, por ejemplo, uno de los que era más reticente de vacunarse era mi papá, y como te había contado, Sandra, también mi ex suegra, ¿no? Pero felizmente ya se han vacunado y estoy contento por eso. Respecto a este periodo que mencionas, el rango de vacunación entre dosis es de 21 días, si no me equivoco, 28. ¿Qué pasaría si por diferentes motivos no puedo acudir 22 días para recibir la segunda dosis? Los 21 días entre la primera y segunda dosis se contempla por 2 razones que son fundamentales. Primero, hablábamos de la necesidad del desarrollo de una memoria inmunológica, que es este tiempo. Y segundo, por cuestiones de logística en esta campaña de vacunación que es masiva, ¿no? Si tú no has podido acudir a los 21 días exactos, acude cuanto antes, ya que es importante recibir las 2 dosis, la segunda dosis, pues de esta depende el logro, como decíamos ya, de mi memoria inmunológica que estamos buscando. La segunda vacuna se puede administrar hasta las 6 semanas después de la primera inyección. Si la segunda vacuna es administrada después de 6 semanas de la primera inyección, no es necesariamente, es posible que se tenga que reiniciar la serie de vacunas. Entonces, esto es importante. Pensar, uno, que no voy a permitir desarrollar la memoria inmunológica, y 2, que voy a generar un caos en esta organización que tenemos ya en la planificación de las vacunas. Entonces, es importante apoyar la correcta y la mejor organización de la aplicación de vacunas, ¿no? Ser parte de la solución, no ser parte del problema. Interesante dato que nos menciona Sandra, que es precisamente si no podemos acudir en el rango de 21 días, que sería lo ideal para mantener precisamente este orden y para que tengamos la memoria inmunológica ya en nuestro cuerpo, ¿cierto? No prolongar. Quiero decir algo más, Edith, quiero decir algo más en relación a contemplar los tiempos, ¿no? Contemplar los tiempos invita a cultivar la paciencia, ¿no? Y esto requiere, el crear inmunidad requiere tiempo, ¿no? Entonces, considerar que estamos completamente vacunados es cuando ya han pasado 2 semanas de la segunda dosis. Por ejemplo, de la vacuna Pfizer, Moderna o Sinopharm. 2 semanas después de la segunda dosis puedo decir, ya estoy desarrollando mi memoria inmunológica como espero, ¿no? Mientras que, por ejemplo, yo voy a esperar 15 días después de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca o 2 semanas después de dosis única, que es la vacuna Johnson & Johnson. Si has tenido esa oportunidad, sí es importante entonces estos tiempos de espera, porque corresponden al desarrollo de mayor memoria inmunológica. Bien, es importante mencionar que no basta con la vacunación, sino también mantener los cuidados hasta que se desarrolle esta memoria inmunológica en nuestro cuerpo, ¿no? Igual, ya sea para las personas que estén aplicándose las 2 dosis o si hayan tenido la oportunidad de viajar y aplicarse la vacuna de 1 dosis. Correcto. Y interesante el dato de que no debemos esperar más de 6 semanas también entre dosis, si es en el caso de que sean la Pfizer, que es de 2 también, que es la que se está aplicando aquí en nuestro país. Doctora Sandra, ¿qué pasará
a nivel social, a nivel mundial, cuando todos o gran parte de la población estemos vacunados? ¿Bastará con eso para que acabe la pandemia? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué surge? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que también estamos en un momento propicio de fortalecer el derecho a la salud de las personas y asegurar que nuestra comunidad esté sensibilizada para aprovechar esta oportunidad de acceder a las vacunas. Fíjate, se requiere entre el 60-80% de que la población esté vacunada. Nuestra población en el Perú reciba la vacuna, un 60-80% para lograr interrumpir la transmisión y lograr controlar la pandemia. El control de la pandemia, es bueno decirlo, que se puede hacer a través de la vacunación, pero también en combinación con otras intervenciones de salud pública, como los cercos epidemiológicos, como el evitar la transmisión, el quedarnos en casa, el seguir usando las protecciones que mencionábamos, el continuo lavado de manos, el distanciamiento social. Esto es bien importante. Claro, y aparte comentar precisamente la importancia de la vacunación es porque también está surgiendo mucho el tema de las nuevas variantes que posiblemente sean más agresivas, que esto también es objeto de investigación, ¿no? No lo estamos afirmando. Entonces, ese es un punto a favor, digamos, si es que estamos haciendo un análisis entre si me vacuno o no me vacuno. También lo dejo ahí suelto para que las personas que están viendo esta transmisión lo tengan en consideración como un punto a favor de repente si quieren inmunizarse y vacunarse. Y hacer el ejercicio del derecho a la salud. El derecho a la salud es recibir atención y recibir tu medicación también oportuna, ¿no? Lo tenemos en el caso del VIH. O sea, las personas con esta condición crónica reciben la atención del especialista, reciben sus recuentos de CD4 y carga viral, reciben su tratamiento antirretroviral y es un derecho también para ellos recibir o acceder a la vacuna. A ver, rápidamente vamos a pasar a leer los comentarios. Saludos de Luz Melba Bustillos Escobedo, nos manda saludos, gran activista. Ahí también la saluda Radio Conexión Vida. Justo una persona que ha estado siguiendo la conversación, que es Jacob G, sabe el tiempo que hay que esperar para la segunda dosis, que es de 21 días. Igual, chicos, invitamos en esta parte final ya que hagan sus preguntas o que difundan el video respecto a este tema tan interesante que compete a las personas que se van a vacunar, que tenemos la condición del VIH. Y ahora, doctora, una pregunta que de repente la toma por sorpresa, pero quiero hacerla porque no quiero quedarme con la duda, es, por ejemplo, últimamente se viene hablando mucho el tema del expresidente Vizcarra, ¿no? Quien presuntamente se habría vacunado anteriormente y que según sus últimas publicaciones ha recibido la primera dosis de Pfizer. En el caso de que él haya sido vacunado anteriormente con la vacuna Sinopharm, tengo entendido, y ahora con la vacuna Pfizer, ¿eso genera, digamos, mayor protección en la persona o no altera de alguna forma la memoria inmunológica del cuerpo? La verdad es que muchos de los médicos que hemos recibido las 2 dosis de Sinopharm quisiéramos una tercera dosis de Pfizer, ¿no? Entonces, no somos el expresidente, por eso estamos esperando la toma de decisiones del Ministerio de Salud y también estamos esperando, ya se está haciendo investigación de qué tan conveniente es la mezcla de vacunas. Se está viendo que no es una contraindicación, ¿no? Parece ser que ayuda en esta memoria, ¿no? Entonces, hablábamos al inicio de este programa justamente de la eficacia y eso buscamos, la mayor eficacia. Incluso algunos están pensando que posiblemente se tengan que repetir las dosis. Todavía no tenemos la información completa, todavía están algunos estudios por publicarse, estamos esperando esta información científica para ver qué procede. Por eso te decía que sí es importante tener en cuenta diferentes medidas de prevención. Incluso vacunado, ¿no? El expresidente va a tener que seguir usando mascarilla, va a tener que seguir respetando el distanciamiento social,
como todos y muchos de nosotros, ¿no? Entonces es importante también protegernos, porque yo quiero insistir en que si me protejo yo, si yo estoy saludable, voy a ayudar a que otros en mi comunidad también se protejan y estén saludables. De eso se trata, que generemos comunidades más saludables, bien, más justas también. Entonces, claro, no pensar ahorita en que quiero una tercera dosis cuando todavía hay población que no accede. Fíjense, estaba yo revisando, les decía que necesitamos estar el 60, 90, 80% vacunados de nuestra población en el Perú, y estaba yo revisando la semana pasada, el 22 de junio, había un avance del 8% con las 2 dosis, ¿no? Y del 12% con una sola dosis. Ayer entré a revisar el Ministerio de Salud y estaba viendo hoy CNN y hablan de que tenemos un 12%. Todavía estamos muy bajos. Necesitamos que mayor población se vacune. Por eso, si como persona que vivo con VIH tengo ese derecho de acceder a una vacuna, adelante, infórmate, consúltalo con tu médico y toma la decisión y acude. Aprovecha esta oportunidad. Doctora Sandra, ha surgido una pregunta de último momento, quien nos la hace Cecilia Romaina, y es la siguiente: en caso de la persona que viva con una comorbilidad y se vacuna, ¿es normal que le suba la presión arterial así ella esté controlada con sus pastillas que normalmente usa para la presión? Gracias, Cecilia, por la pregunta. Yo no sé, no estaría a ciencia cierta segura de que por la vacuna le haya subido la presión arterial. Lo que sí sé es que la presión arterial es muy sensible a mi estado emocional. Y si yo estoy estresada, ¿no? Estoy nerviosa porque voy a recibir la dosis de la vacuna, es importante medirme esta presión y controlarla antes de aplicar la vacuna. Entonces, no es que la dosis de la vacuna me suba la presión. Es importante que yo maneje y controle mi presión arterial. Recuerda que la presión arterial también es importante controlar con un tratamiento específico. Es importante tenerla en cuenta porque muchas veces no se presenta síntomas y sin embargo sí va haciendo cambios internos, sobre todo a nivel de nuestro corazón. Bien. Muchas gracias, duda aclarada, Cecilia, y espero que tomes en consideración las palabras de la doctora Sandra. Bien, doctora, el tiempo se nos ha ido volando. En realidad, quisiéramos extendernos y ha sido un gran aporte su participación el día de hoy. Quisiera compartir algunas últimas palabras con nosotros antes de ir cerrando el programa del día de hoy. Yo quiero incidir en superar los temores, ¿no? Superar la desinformación, superar los mitos, y es importante acceder a las vacunas. Es una manera, quiero pensar que es la mejor manera en que participo para lograr una salud pública en general. Entonces, si yo me vacuno, estoy siendo corresponsable para con otros y con las medidas de prevención del uso de cubrebocas, del distanciamiento social, del lavado de manos, pues voy a propiciar que mi familia, que yo esté sana, pero que también mi familia esté saludable, ¿no? Entonces, invitarlos a eso, queridos amigos y amigas de este programa. Yo creo que es importante que accedamos a la vacuna. Es importante que nos preguntemos cómo ayudar a otras personas para que los sensibilicemos y los ayudemos a tomar una decisión, la decisión más adecuada, la decisión correcta de acudir a la vacuna. También es importante recordar que lo puedes consultar con tu propio médico. Si tú tienes alguna comorbilidad y por eso te genera cierta incertidumbre el vacunarte, consúltalo con tu médico, estás en tu derecho de dialogarlo. Bien. Bueno, yo quería agregar también a los chicos que practiquemos la paciencia.
Nos vamos a acercar a nuestros centros de salud, que por qué no me llamaron, que por qué no estoy en el padrón. Están pasando situaciones, se están actualizando los datos y es importante practicar la paciencia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Sandra. Este ha sido Ellos y Ellas Opinan. Gracias por su preferencia. Nosotros nos reencontramos la siguiente semana con un tema de igual interesante aquí con mi compañera Edith. Un gusto, gracias por la invitación. Les dejo mi cariño. Gracias, doctora. Gracias, Gichi. Nos reencontramos el siguiente sábado. Cuídense, chicos. Hasta luego.